Cuando leía, estudiaba lo que vamos a leer, que ustedes lo saben, en Tercera de Juan, lo pueden buscar en sus Biblias, cibernéticas, ¿verdad? Ahí lo podemos trabajar. Yo voy a trabajar hoy la versión PDT porque fue la que me bendijo, la que yo pude entender y profundizar más en la palabra. Y vamos a trabajar versículo por versículo, son 15. Vamos a estar trabajando por eso. Primera de Juan, usted va a tener, si usted tiene su Biblia electrónica, pues la va a trabajar en la PDT. Si tiene la Biblia Reina Valera, pues la trabajamos ahí también. Es lo mismo, pero de una manera pues un poquito más entendible lo que vamos a trabajar esta noche. Cuando yo leía esto, nosotros tenemos aquí muchos maestros. Saludos a Mrs. Morales, Mrs. María. Me acordé de cuando nos enseñaron a nosotros en la escuela cómo redactar una carta. ¿Se acuerdan de eso? Cómo redactar una carta, ¿verdad? Con su fecha, con su cuerpo, con sus ideas centrales, ¿verdad? Así estoy, mis hijos. Encabezado, ¿verdad? Saludos. Y eso está ahí, y ahí me lo vamos a ver. Entonces me retomé los maestros que eran de mi edad primaria, ¿verdad? Mi grados primarios, cuando me estaban enseñando a hacer la carta y cómo redactarla de acuerdo a lo que queremos hacer. Aquí le queremos llevar el mensaje. Pero si yo le hago una pregunta en esta noche a ustedes, ¿cuál es la función de una carta? Comunicación, dijo la hermana Nilda. ¿Qué más? ¿Usted? ¿Cómo es? Mandar un mensaje. ¿Quién más dijo por aquí? ¿Ah? Transmitir un mensaje. ¿Quién más? Quique, me miraste. Manaloida, Mrs. Morales. Acá, allá. Bueno, la carta, uno se toma tiempo redactándola y cuando una persona la lee, sabe que uno pensó en esa persona, sea que sea a nivel profesional, comercial, de renuncia, sea un amigo, una carta le da un carácter más formal a lo que uno quiere comunicar. Amén. Antes se utilizaba mucho cuando estaban las personas en Estados Unidos, le enviaban una carta, no existía el correo electrónico como ahora, ¿verdad? Y te llevaba esa carta y tú la enviabas con ansia, cartas de Navidad. A veces te llevaban la postal, pero dentro había un mensaje de Navidad y eso a mí me llenaba de mucha alegría. Mucha alegría cuando se acordaban esa postal que llegaba de Navidad. Para mí era de mucho regocijo. A mí me gustaba mucho que me llegara esa cartita, ¿verdad? Pero la función de una carta es transmitir un mensaje de forma escrita donde se expone un asunto. En asuntos, en particular, ustedes hablaron de diferentes asuntos. Y eso es lo que se expone, la carta. Pero ¿cuál es la importancia del escritor y el lector de una carta? Le pregunto a la iglesia, ¿cuál es la importancia? Retenerlo. Muy bien, Nilda, tienes 5 chocolatitos. Ya sí di. ¿Cuál es la función de una carta? ¿Ah? Comunicar. Usted es secretaria, ¿verdad? Comunicar. ¿Quién más? Documentar. Importante. Documentar. Importante. El escritor es el emisor. Y es el que transmite el mensaje. Es el que transmite el mensaje. Pero el receptor es quien recibe la información. Pero el canal, en este caso, carta. El canal medio físico que se transmite el mensaje, y en este caso, es una carta. Cuando ustedes se acuerdan la última vez que hicieron una carta y la enviaron para Estados Unidos, cogieron el sello, ¿no se acuerdan de eso? ¿Todavía lo hace? ¿Pero es de carta? Y es de las mías. Pero vamos a empezar Primera de Juan. Porque cuando leí esta carta, porque es una carta que le escribe el apóstol Juan a Gallo. Si podemos ilustrar el versículo capítulo 1 para que los hermanos, la versión PDT, para mí es un poquito más sencillo.
Vamos a empezar por el versículo 1. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Ah? Parte del encabezado, sí. Chijo, ¿qué me dijo? En verdad. ¿Eh? La tercera. La tercera de Juan comienza con una comunicación entre anciano y Gallo. Dice, del anciano Gallo, a mi estimado hermano Gallo, a quien amo de verdad. Hay una que, dice Morales, una afirmación. Ahí hay una afirmación ahí. A quien amo de verdad. No solamente que te amo de verdad. Hay una verdad en eso. Hay una declaración, una expresión, ¿qué más? ¿Cómo es? Sentimiento, ¿quién más? Una afirmación, pastor, muy bien. Amén. Pero ¿qué mencionó el pastor referente a la segunda epístola de Juan? ¿Quién hizo su diario reflexivo? Mentalmente hablando, ¿verdad? ¿Qué nos habló el pastor la semana anterior? No, la otra anterior, la segunda epístola de Juan. ¿Se acuerdan algo? ¿La qué? La iglesia. Amén. El anciano se había mencionado en la clase anterior porque había un hombre de edad avanzada, al igual a quien nos puede dar un consejo mediante la palabra por la experiencia que ha tenido en el Señor. El pastor Lerario hablaba la semana antipasada sobre un anciano, y cuando hablamos de un anciano la gente piensa que es una persona de edad avanzada. Puede darse el caso que tenga lo mejor de dos mundos, pero un anciano puede ser una persona que tenga una experiencia en el Señor de muchos años. Puede ser una persona joven, 35, 40, 50 años, considero que una persona joven, así como yo. Y una persona que tenga experiencia en eso, él puede dar no un consejo, un buen consejo. Yo a todo el mundo no le presto el oído, hermano. Yo soy así. No le presto el oído a ningún predicador, cualquier predicador, y trato de coger la palabra donde me nutre. Yo he aprendido a nutrirme aquí. Aquí nos nutrimos, hermano. La palabra de Dios es expuesta por 3 días en la semana. Nos nutrimos espiritualmente. Hay otros predicadores que que pueden escuchar con sus referencias, eso no es nada malo. Yo lo veo. No hay ningún problema con eso. Son muy buenos gente, buenos predicadores en la palabra de Dios y nos nutren también. Pero eso es lo que el pastor Hilario mencionó en la clase anterior, que yo lo tenía apuntado en mis notas. Es lo que se refiere a eso. Gallo, el apóstol Juan, cuando escribe esta carta, dentro de la información que busqué, no realmente no vi la edad que tenía. Porque él fue el autor de esta carta. Pero no vi la edad. A lo mejor puedo decir un hombre no de tan edad avanzada, pero un hombre, era un anciano en el Señor. Ya era un anciano. Debe ser un anciano, dice el pastor Hilario. Amén. Pero el versículo 1, diga usted, hermano, pastor. Hay que aclarar la palabra anciano. Puede ser un anciano en edad cronológica, ser un niño espiritualmente. Y puede ser joven y ser un anciano espiritualmente. También. Como puede ser un anciano y tener una capacidad espiritual brutal. Ser un anciano. No tiene que ver, la ancianidad espiritual no tiene que ver con la edad cronológica. Tiene que ver con la madurez, con la entrega, con la profundidad espiritual, con el conocimiento, con la revelación y con los frutos del Espíritu en la vida de uno. Amén. ¿Qué hermano es? En el versículo 1 demuestra el amor verdadero, que hablamos ahorita, de hermanos en la fe. Así que Juan mantiene un vínculo y una unión con Gallo y se basa en la estima, en la verdad y en el amor. Dice la Biblia que el amor es el vínculo perfecto. Pero es perfecto, o sea que si es perfecto no hay imperfección.
Aquellos que están en la verdad se aman uno a los otros y están en la verdad. Gallo se sintió animado, ahí hay una animación de parte de Gallo, de su hermano amado por el apóstol Juan, que significa un amor fraternal entre hermanos, que debe ser una práctica en los hermanos en la fe. Por eso es que cuando el pastor nos manda a saludarnos, y a veces manda a los de aquí para allá y los de acá para acá, es que a veces no nos conocemos. Y tiene que haber un amor fraternal en la iglesia. En la iglesia somos todos nosotros. Aquí no hay señores y no hay posiciones en ningún momento como la empresa de la compañía secular, las empresas seculares, ¿verdad? Nosotros somos todos un solo cuerpo. Y todos nos vamos para el cielo. Nunca se olvide de eso. Todos nos vamos para el cielo. Y somos un solo cuerpo. Y aún los hermanos en la fe que son de otras congregaciones, yo los saludo de la misma amor que los puedo saludar a ustedes. ¿Por qué? Porque son hermanos en la fe también. Ellos van para el cielo como nos vamos nosotros. Y predicamos esta palabra, ¿para qué? Para ser salvos. La salvación es una de las prioridades que tenemos que guardar. Porque el pecado te retiene lo que Dios quiere para ti. Está en ti, está en mí, yo guardar esa salvación. Está en nosotros. El pastor nos alimenta espiritualmente. Nos lleva la palabra para que nuestra alma sea alimentada espiritualmente. Pero está en nosotros guardar lo que se enseña. Y Él descargó su responsabilidad. Nos toca a nosotros. Que es muy responsable que Él llevando la palabra. Porque ha aprendido muchísimo. Versículo 2. ¿Qué nos dice ahí? Estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. ¿Qué podemos afirmar ahí? ¿Cómo, hermana Nilda? Ajá. ¿Quién? Ajá. Claro. Micrófono. La hermana estaba hablando. Aquí, allí, muchacha. Puede decirse que lo conocía, que tenía intimidad porque sabía que tenía espiritualmente una buena salud. ¿Quién más? Dice, hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo lo que tengas y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Comienza la carta, hermano, porque esto es una carta, con un saludo, una cortesía, un buen deseo de parte del escritor Juan, que hacía hacia Gallo como un miembro fiel de la iglesia. Él era un miembro fiel de la iglesia, porque él lo afirma ahí. Un hombre leal, miembro fiel de la iglesia, y el saludo fue tanto el físico como en lo espiritual, porque tienen un mayor deseo. Porque lo dice claramente, estimado hermano, le pido a Dios, escuché bien lo que dice, le pido a Dios que te vaya bien. Estamos viendo en qué, en algunas cosas, en todo, y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Él, lo más que me llamó la atención de ese versículo 2, bien sencillo, hermano, el deseo. Mi deseo es que todo te salga bien. Ese es mi mayor deseo. Ven. Creo que ese debe ser, a ese versículo nosotros debemos darle copy-paste. Y ese debe ser el deseo de nosotros hacia nuestros hermanos. Amén. Hacia todo el mundo, hacia el prójimo. Esa es la vida de un creyente. Hablar bien, desearle bien a todo el mundo. No desearle el mal, ni desearle ver la cabeza donde tiene los pies. Al revés, todo lo contrario. Estamos para bendecir la gente, para amar la gente, para perdonar la gente. El pastor Dante dijo hace un tiempo atrás, si usted no tiene algo bueno que decirle de nadie, mejor no diga nada. Vuelvo y repito. Si nosotros no tenemos nada, me incluyo, bueno que decirle a alguien, mejor no lo diga.
Mejor no digo nada. Exacto. Diga usted, hermano. Micrófono. Dios, tú puedes ver eso como, como una oración también. es una ¿entiendes? oración. Que no es solamente que que le pide a Dios, sino que está orándole a Dios, tú sabes, porque si está hablando con Dios, para mí, al hablar con Dios, ya tú estás orándole a Dios, tú sabes, tú estás comunicando con Dios y ya es oración. Él está, yo oro en mi corazón y le pido a Dios, Te pido a Dios. que todo te vaya bien. Tú sabes que es interesante saber que eso se convierte en una oración también. Amén, claro que sí. Versículo 3. Dice ahí, me alegré mucho, y afirmando, cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad y a las prácticas. Aquí hay una cosa bien importante que se llama el testimonio. Él está hablando que testifican de él lo que él está haciendo, la obra, porque está hablando de dos cosas, fiel a la verdad y a las prácticas. Por eso la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Yo puedo creer, pero tenemos que actuar, hermano. O sea, el evangelio es algo que si tenemos que hacer algo para el Señor, servir para el reino, pues nos movemos en fe. Oramos, ayunamos, leemos la Biblia, pero tenemos que llegar a la casa del Señor a recibir ¿qué? La palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente. La espiritualidad no se define solamente en usted orar en su casa y entonces recibe la presencia del Señor y recibe nuevas lenguas. Y eso es amén y aleluya. Pero tenemos que hacer otra parte importante, que es llegar a la casa del Señor, hacer la obra del Señor y lo que Dios nos demanda a nosotros, porque nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes. Responsabilidad como creyente. Tenemos una responsabilidad, hermano. Y esa responsabilidad es en las prácticas, ser fiel en la verdad y en las prácticas. Jesús, caminar bajo su presencia. ¿Cuál es esa verdad? Palabra. Ahora, Y es fiel a la verdad, Cristo, porque Cristo es la palabra. la palabra. Y la palabra es Cristo. Amén. Amén. Tenemos que ser fiel a la palabra. No fiel a la gente hoy en día quiere seguir los hombres, son fieles a los memes, son fieles a YouTube, son fieles a lo que dice este acá, son fieles a lo que dice aquel allá, y están más enredados, por eso es que están más enredados el cabro de Nunda. Que yo no sé quién es Nunda, porque llevamos años diciendo que el cabro de Nunda, yo no sé quién, ¿alguien sabe quién es Nunda? No. Pero la palabra nos hace libres. La palabra nos lleva a Cristo. La palabra nos lleva a la verdad. La palabra nos sostiene en el fundamento. El fundamento que nos sostiene en nuestra vida diaria. Lo que nos va a sostener en la vida es la palabra. Por eso le decía, qué bueno verte fiel en la verdad y en la práctica. Deuteronomio habla de las bendiciones. El que oye los mandamientos y los que los practica. Los hace. Amén. En esa epístola Juan nos presenta una alegría. No. Comienza la carta. No, estamos en el 3. Que estaba en el 2. Discúlpenme. Juan nos presenta una alegría de saber que los hermanos en Cristo pudieron dar testimonio acerca de la conducta de Gayo, porque lo observaron personalmente, porque ahí pasaban hermanos. Y él los hospitalizaba, los hospedaba, perdón, los hospedaba. Los hospedaba en esa casa, en ese lugar, ¿verdad? Esperamos que es una casa de misiones, ¿verdad? Quiere decir que para aquel tiempo había muchos viajes evangelísticos, donde muchos cristianos llevaban la palabra de Dios. Pero también se levantaron falsos profetas. Falsos profetas, con lo que estudiamos en la segunda epístola de Juan, donde aprendimos que algunos de estos viajeros religiosos eran falsos maestros y los cristianos fieles los debieron rechazar. Por eso es importante nosotros nutrirnos de la palabra de Dios para conocer esas prácticas. Las prácticas que no son del Señor. ¿Cómo nosotros las señalamos?
¿Cómo podemos atacar a un enemigo si no conocemos cómo nos va a tirar? No, nos va a tirar, o la palabra. Es a través de la palabra, a través de la Biblia. La Biblia nos enseña a nosotros cómo trabajar con las antimañas del enemigo. El enemigo de la Biblia dice que vino a robar, a matar y a destruir. Nos roba la esperanza, nos roba la fe. Por eso es importante ir a la casa del Señor. Sigue fiel a la verdad y a las prácticas. La conducta de ser fiel es prestar servicio a los hermanos. La fidelidad no consta solamente a pertenecer a una iglesia. La fidelidad no consta solamente a asistir a las reuniones de la iglesia. Esto es conducirse fielmente, que incluye servir a los hermanos. Cuando yo seguía leyendo, buscando la palabra del Señor sobre este tipo de práctica, la palabra que me bendijo, que está en Marcos 10 del 43 al 45, en la Nueva Traducción Viviente. Esa palabra me bendijo mucho, hermano. ¿Por qué? Porque cuando la estaba leyendo, el servicio es lo que a nosotros como creyentes nos debe caracterizar. Como creyentes. Dice aquí la palabra de Dios, dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debería ser un sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes debería ser esclavo de los demás. Pues aún ni el Hijo del Hombre vino a que le sirvan, sino a servir a otros para dar su vida por rescate de muchos. El que quiera ser líder. La definición de ser líder es hacer que las cosas ocurran. Tiene que ocurrir algo cuando usted es líder. En este caso, cuando estamos en el Evangelio, en el Señor, ocurre algo importante, que nosotros servimos. Aunque nadie nos vea. Aquí el pastor Natanael predicó hace un tiempo atrás. ¿A quién tú quieres impresionar? ¿Al hombre o a Dios? Esa fue una palabra que yo la rescaté. Esa fue la última vez que él predicó aquí, que estaban los vestidos del Chavo y la Chilindrina. ¿Se acuerdan de ese momento? Y yo estaba sentado ahí escuchando la palabra del Señor. Y él decía estas palabras. ¿A quién tú quieres impresionar? ¿Al diablo? Digo, ¿al hombre o a Dios? Nosotros le servimos a Dios, no es al hombre. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Vengan las situaciones, vengan las circunstancias, vean cosas distintas, tenemos que confiar siempre en Dios, aunque las cosas no nos vayan supuestamente bien. Porque lo que está en el Señor, todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman al Señor. No son algunas cosas, todas las cosas. Solamente, dice claramente, empieza, porque para los que aman, no los que amaron. Los que aman al Señor, todas las cosas se le ayudan a bien para que lo ven. Versículo 4. Ahí vamos con la verdad, pastor. Lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad. Lo que más me alegra es que mis hijos vivan en la verdad. Pero cuando hablamos de la verdad, que el pastor ha estado hablando ahorita, ¿qué significa andar en la verdad? Porque la verdad es Cristo, lo que dijo ahorita él. La verdad es vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero andar en la verdad, ¿qué significa para usted? Vivir la palabra. Vivir la palabra. Y no se la ve. Y eso es parte de la pastor. Y tiene 5 chocolatitos. Creer la verdad. Amar la verdad. Aunque no nos guste. ¿Cómo fue, hijo? Amén. Obedecer la verdad.
Practicar la verdad. Ser guiado en toda decisión por la verdad. Enseñar la verdad, no la mentira. Rechazar toda enseñanza que no sea conforme a la verdad. Incorporar la verdad en la mente. Porque la mente dice la vida que es de Cristo. Amén. Que todo aspecto de mi vida sea un reflejo de la verdad, así como fue la vida de Jesucristo. En resumidas cuentas, hermano, nuestro testimonio. Testificar lo que creemos. Usted puede buscar palabras rebuscadas, usted puede buscar palabras elocuentes, usted puede buscar, pero a usted no le impresiona a Dios con eso, hermano. Nada de eso impresiona a Dios. Es que usted es obediente. Nada de eso. Con palabras rebuscadas, presionar aquí a la gente, no. Si no funciona el evangelio. El evangelio funciona hablar la verdad y vivir esa verdad. Nos cuesta que nos cueste que nos quedemos solos, que se vaya la gente. No puede costar eso. Los amigos desaparecen porque eso me pasó a mí. Porque yo era una joyita. Yo no lo puedo negar. Diga usted, hermano John. Hoy en día, como preguntan cuál es la verdad, ¿sabes? Porque hay muchas verdades. Ajá. ¿Entiendes? Entonces hay veces que, por ejemplo, cuando yo leo este verso, yo puedo decir, hijo mío, ¿verdad? Andar en la vida de Cristo Jesús, porque Él es la verdad. Por lo tanto, como vivió Jesucristo, así debo de vivir yo si quiero caminar en la verdad. Porque mucha gente tiene muchas verdades, pero la verdad de nosotros, cuando habla de la verdad, aquí estamos hablando de la vida y el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, Él es el modelo de la verdad para nosotros. Amén. Adiós. Pastor, me va a decir algo. ¿Ah? No, porque me miro y pensé que va a participar. Okay. Pero no habla del testimonio. Y es que eso es tan vital en la iglesia, hermano. No hay una cosa que me cuido. Escuche bien, me cuido. Cuidar el testimonio mío y de la iglesia y de mi pastor y mis líderes. Porque a veces que malinterpretan cosas y mira, hermano, el bochinche, el 99.9% es una mentira. Y el % que queda es una media verdad. Y siempre lo utilizamos para destruir a la iglesia y decir lo negativo. Pero cuando hay algo que es positivo, que la iglesia hace, eso no lo dicen. Bueno, ¿qué dice eso? Esa palabra, bochinche. Cuando usted tiene, la Biblia dice que si tú sorprendes a tu hermano en pecado, si tú sorprendes a tu hermano en pecado, la Biblia dice que tú vayas donde él y lo corrijas con espíritu de mansedumbre. La Biblia no dice que si tú ves a tu hermano en pecado algo, vayas donde otro hermano a contarle lo que ese hermano está haciendo. Y en el mejor de los casos, si no quieres ir donde el hermano, ve donde la autoridad de la casa, que es el pastor. Porque si no, eso es bochinche. Eso es murmuración. Cuando tú no vas donde la persona que tiene que ir, eso es ser bochinchero. Y eso no es de Dios. Ni edifica a la iglesia, ni edifica al hermano, porque de estarle diciendo cosas a gente que no tienen autoridad para resolver algo, es dañarle el corazón a gente. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y fíjese, pastor, iglesia, y mucho más cuando son niños espirituales. Que no entienden cómo funciona el ambiente espiritual, cómo se mueve. Porque a Satanás le gusta. Vuelvo y repito, puedes llevar tiempo en la iglesia y no ser maduro espiritualmente. Exacto. Y no saber sobrellevar cosas. Hay gente que le gusta la cacería de brujas. Hay gente que le encanta estar cazando los pecados de otros, pero no cazan los de ellos, que tienen un montón.
tienen un montón de situaciones ellos, pero les encanta estar buscando lo de otro y mirando lo de otro. Yo reprendo al diablo. Demonio. Aleluya. Eso funciona así, hermano. Y yo he visto, he escuchado, ¿verdad? Y a través de un comentario mal difundido, mal dicho, pues, que a veces malinterpretan mensajes. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo a veces, por eso, yo trato de estar lo más que yo vea lo que vea, hermano, ore. Ore, o vaya donde el hermano, como dice el pastor. Vamos a empezar a orar, a buscar la presencia del Señor, para que el Señor toque esos corazones y sean de gente distinta, gente que adoren y hagan las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que trabajar. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor. Si Dios nos dio la oportunidad de hablar con Él para que Dios trabaje con esa persona. Usted ve algo que está fuera de lugar. Amén. Vamos del versículo del 5 al 8. Diga usted, hermano. ¿Qué iba a decir? A ver, ¿qué iba a decir? Pero no lo dijiste, pero lo digo yo. Okay. En el 4 hay una palabra Okay. muy importante que la menciona mucho el apóstol Pablo también. Que mis hijos, Sí. hijos espirituales. Él era un padre espiritual. Juan era un padre espiritual, igual que Pablo era un padre espiritual. ¿Y qué problema hoy en día hay con esa palabra? Con la paternidad espiritual. Yo creo en la paternidad espiritual. Lo que yo no creo es en la idolatría de los hombres. Hay gente que cogen una paternidad espiritual y la idolatran y lleva a ese hombre a un lugar donde no puede estar. Pero Pablo veía a Timoteo como su hijo. Mi hijo Timoteo. Y ahora Juan no le está hablando de un hijo. Mis hijos. Hablando de intimidad. Está hablando de cercanía. Está hablando de inversión en esos creyentes. Y él se consideraba un padre espiritual hacia ellos. Y ellos hijos espirituales hacia su padre. ¿Sabes? Yo amo a la gente aquí como si fueran mis hijos. Aunque muchos pueden ser mis abuelos. Pero los amo, son mis hijos espirituales. Como eso los cuido, como eso los amo, como eso los protejo. Yo estoy aquí para velar por la salud espiritual, física y emocional de la iglesia, como mis hijos espirituales. Entonces hay gente que tiene un problema hoy en día. Cuando, por ejemplo, yo le digo a mi apóstol, yo le digo papá. Porque él no me ha obligado a mí a decirle papá. Él no me ha impuesto a mí decirle papá. Pero es un padre para mí, espiritual. Yo lo recibo, yo lo amo. No hay problema con eso. Y le estoy diciendo a nadie que me diga papá tampoco. Estoy hablando de eso. Por si acaso. Vamos para el 5. ¿Qué nos dice ahí? Estimado hermano, es del 5 al 8. Pero vamos primero por el 5. Estimado hermano, estás haciendo un buen trabajo. Al ayudar a lo mejor posible a nuestros hermanos, aún cuando no los conozcas. O sea que en ese momento pasaban, como le dije al principio, gente que los hospedaba. Y a lo mejor nunca los había conocido, pero los hospedaba. Y estaba haciendo un buen trabajo porque hablaban del testimonio de Gallo. Versículo 6. Ellos dieron que testimonio a la iglesia del amor que tú tienes. Ellos dieron testimonio a la iglesia del amor que tú tienes. Ayúdalos a que continúen su viaje y hazlo de una manera que agrade a Dios. Está hermoso, hermano. Pero hermoso. Cuando ellos le dan la testimonio al apóstol Juan. Vamos a explicarlo todo, pero vamos poco a poco. Voy a seguir explicando ya mismo. Vamos al 7. Pues ellos se fueron de viaje
para servir a Jesucristo y no aceptan nada de los que no creen. 7. 8, perdón. Así que nosotros debemos ayudarlos para que juntos trabajemos por la verdad. Hay algo importante que resume todo esto, se llama la unión. El día de Pentecostés, ¿cómo estaban todos ellos? Unánimes, juntos. Gallo, fiel al Señor y a la iglesia, recibe a los hermanos cristianos, los recibió y los ayudó con una expresión de amor cristiano, aun cuando eran desconocidos. Cuando nosotros vemos personas que van a llegar aquí, porque yo lo creo en el nombre de Jesús, ¿cómo lo vamos a recibir la iglesia? Con amor. Y no los conocemos. Una cosa que me ató, escuche bien lo que le voy a decir, y le voy a decir esto públicamente. Una de las cosas que me ató cuando llegué a esta iglesia por primera vez fue el amor. Así que nosotros debemos ayudarlos para que juntos trabajemos a la verdad. Gallo, fiel al Señor y a su iglesia, recibió a los hermanos cristianos y los recibió y los ayudó con una expresión y amor cristiano, aun cuando eran desconocidos. Eso es lo que hablamos. Si vemos, no fue Gallo que se jactaba de fidelidad. Nunca lo hizo. Él nunca una jactación como dice el buen puertorriqueño, se las echaba. Nunca lo hizo. Un hombre humilde, un hombre sujetado a la palabra y a la verdad. Y eso lo está demostrando cuando el apóstol Juan da testimonio de eso mismo, hermano. Está dando testimonio el apóstol Juan sobre su fidelidad. Nunca se jactó de lo que hacía, pero él decía, pero fueron otros hermanos, no algunos, otros hermanos que pasaron por allí y observaron su fidelidad. En ningún momento él escribió una carta al apóstol Juan diciendo lo que él hacía, ni lo que él hizo, ni lo que dejó de hacer. Todo lo hacía para el Señor. Porque el trabajo en el Señor, dice la Biblia, no es en vano. No es en vano, hermano. Yo siento una pasión, escuche bien, pasión por trabajar para el Señor. Yo creo, ¿verdad?, en la pasión, en trabajar para el Señor. No me canso de ver predicaciones, escuchar, ver algo que me edifique mi alma, se nutra mi alma. Venga donde venga, hermano, venga donde venga. Los que llevaban la palabra salieron con un propósito espiritual y con una misión para traer la gloria de Dios. Ese fue el propósito de los que pasaron por aquel momento. Por aquel lugar hubo un propósito. Llegaron allí, el apóstol Juan los hospedó, pero hubo un propósito de que iban a seguir a que llevar la palabra de Dios a su destino. El destino donde el Espíritu Santo lo iba a llevar. Amén. Versículo 9. ¿Qué nos dice ahí? Esta palabra de Diótrefes, hasta ahorita me la aprendí. Le escribí una carta ¿a dónde? A la iglesia. Pero que Diótrefes no acepta. Él siempre quiere ser el que manda. El cacique. Como dice el puertorriqueño. Él quiere ser el que manda, el que todo lo sabe. Siempre hay uno. Como dice el pastor, siempre hay uno. Quiere ser el que manda. El líder, hermano, no se caracteriza por decir que yo mando. Eso no es una característica de un líder. Le dije ahorita que la definición de un líder es hacer que las cosas ocurran. Tiene que haber misericordia, tiene que haber paz. Entender los hermanos, poco a poco. Damos unas instrucciones, pero las instrucciones no para decir yo soy el que mando. No. Eso no funciona así, hermano. Funciona que vamos a organizarnos. Hay un orden, sí hay un orden. Un orden establecido por la palabra, que el pastor es ángel de la iglesia, tenemos que sujetarnos a él. Todo eso está muy bien. Pero eso no define lo que es ser un líder. Ser un líder, mientras más humilde usted sea, mucho mejor. Mientras más me expongan, hasta mejores. Esto a mí no me garantiza a mí ni la salvación, ni mucho menos ganarme el respeto de la gente. No. Eso no funciona así. Las acciones son las que hablan. Los hechos son los que hablan. Por eso que uno de los libros de la Biblia se llama Hechos.
¿Qué hecho? Hecho de los apóstoles. Lo que pasó, lo que sucedió. Amén. Le escribió una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta lo que decimos. Él siempre quiere ser el que manda. ¿Qué característica podemos ver de Diótrefes? Una característica. Con eso que leímos ahí tenemos mucho que hablar, pero no es una vigilia. Algo sencillo. Orgullo, pastor. Altanero, dijo el hombre. ¿Quién más? Imponente. Carnal. Eso casi define todo. Chuleta. USA, ¿cómo es? USDA Choice. Center Choice. Center Cut. A ver, hombre sabe. Ajá, dígame, esposa de Perla. Pedro. ¿Ah? Escucha segundos. No escucha. ¿Bien? No se parece a de Jesús. Y fue enseñado, hermana Nilda. Con mucho amor. Por eso que yo creo tanto en la enseñanza, hermano. La enseñanza crea madurez en el pueblo de Dios. Cuando usted aprende algo, aquí lo que son maestros, vemos en el caso de la área secular, vemos profesionales que se desarrollan, gente que tenemos como enfermeros, doctores, abogados, gente que se desarrolla para hacer un bien a un país. En este caso, la iglesia es enseñada para crecer espiritualmente y hacer lo correcto delante de Dios. Por eso que tenemos que las enseñanzas de los discipulados son uno de los cultos que debería estar esta iglesia repleta. Aún la oración. Nosotros días el pastor dijo el martes, dice, si usted quiere aprender a orar, venga a los cultos de oración. Porque él te va a enseñar a orar, él te enseñó, porque no solamente oramos, él te impartió una enseñanza. O sea, no te dejó con la oración y se fue. No, él te impartió una enseñanza. Y te dijo cómo orar, las estrategias por orar. Eso fue lo que enseñó el martes. Por lo que estábamos aquí. Y eso yo me lo llevé. Porque yo no me la sé toda. Por eso vengo aquí, para aprender. Necesito aprender más del Señor. Porque cada cual de nosotros tiene un depósito que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Lo que sucede es que a veces no nos atrevemos a hacer cosas. Haga cosas, hermano. Así es que están los líderes. Va a haber una feria pronto de empleo aquí. El pastor lo anunció. ¿Cierto, verdad? Una feria de empleo donde van a coger líderes. Los líderes van a estar y van a estar los diáconos, van a estar los ujieres, van a estar, ¿quién más? Lo de multimedia. Aquí hay muchas cosas que hay que hacer, hermano, porque esta iglesia se va a llenar. Yo así lo creo. Necesitamos gente con compromiso trabajando en la casa del Señor. Trabajando para el Señor. Un compromiso real y genuino. Y eso es lo que queremos en la casa de Dios. Características de Diótrefes. Diótrefes era la oposición. Se oponía. Con los que cooperan con la verdad. Con los que están cooperando con la verdad. El rechazo de Diótrefes fue falta de apoyo para los hermanos que viajaban a otro lugar sirviendo a Dios. Era una oposición para esos hermanos. Era un anticristo, tenía un espíritu de eso. Anticristo. Contra de todo lo que sea de Cristo. Todo lo que sea de Cristo. Hay personas que sutilmente lo pueden hasta hacer con sus actitudes, como hablamos, como decimos. Tenemos que decir algo, hermano, cuando tengamos que decir algo, tenemos que tratar de decirlo algo con tacto. A mí personalmente, yo trato de ser, aunque me ofendan, trato de tener tacto con la persona para no perder la tabla, como decíamos nosotros antes. Porque yo no quiero que esto salga, el viejo hombre no quiero que salga, porque yo era una persona, hermano, yo hago claro y preciso. Una persona que tú me hacías algo y me ibas a escuchar, ¿sabes? Usted me ve a mí. Y tú de la mejor manera. Y yo quiero trabajar mi testimonio. Dios ha trabajado conmigo con eso, hermano. Con saber decir las cosas. Y Dios da sabiduría, porque la Biblia me dice claramente que esté falto de sabiduría que la pida. Pida la sabiduría a Dios y Dios se la va a dar. Dios se la va a dar. Decir las cosas en el momento preciso, hermano. Hay veces que hay gente que tiene la bendición, que dicen, tú le pides un consejo y te dicen lo mejor en el momento preciso. Me ha pasado a mí.
Yo tuve un pastor que murió hace muchos años. Y él tenía la palabra correcta, la palabra. Siempre tenía la palabra correcta. Tenía un don de sabiduría que te decía la palabra correcta en el momento preciso. ¿Tú te crees esto? Aunque no te gustara, te lo decía. Por más que adoraba la píldora, nunca me gustó. Hay gente que te le pueden dorar la píldora y aún así no te va a gustar porque ellos quieren escuchar, ellos quieren oír lo que quieren escuchar. Y eso no funciona así. Amén. Calumniaba al apóstol Juan parloteando con palabras malignas contra ellos. Reina Valera, me gusta esta visión en esta área. Primera de Juan, capítulo 1, verso 10, dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras haciendo parloteando con palabras malignas contra nosotros. Decía necedades, escuche bien. Él decía necedades, decía tonterías, cosas que no edifican la casa de Dios. Hablaba calumnias, cosas que no son ciertas para lograr su propósito. Hay gente que habla lo que no tiene que hablar para buscar su propósito, para posicionarse en la iglesia, como si eso te llevará al cielo. Si Dios te llamó para hacer algo, pues Dios te va a llamar y en su momento te dirá: este es tu momento, este es tu tiempo. Hay que entender eso. Si usted es llamado para pastor, para evangelista, y usted quiere imponerse por los demás porque yo fui llamado, ya no vas a entrar, hermano. Que no seas como Saúl, que sea que Saúl, ¿qué pasó con Saúl? Lo desecharon. Aprenda a esperar. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y Dios va a hacer, Dios hará. Es en el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo predestinado para cada uno de nosotros, para lo que quiera hacer en la tierra. Eso está predestinado por el Señor ya. No se desespere. ¿Cuántas cosas el Señor me ha dicho a mí? Muchas. Y yo, mira, Carlito, me olvidé y llegué aquí. ¿Cuántas cosas el Señor? Y gente seria. No son unos charlatanes. Gente que yo tenía que era gente seria, que yo sé que Dios los usaba. Y se me acercaban y me decían cosas de parte del Señor. Y si yo los tengo guardados en mi corazón. Cuando Dios lo quiere hacer, a veces me olvido y ¡pam! El Espíritu Santo le revela a la persona que usted menos piensa. Hay que aprender a esperar. Samuel Hernández dice 3 cosas. Dios contesta de 3 maneras: sí, no o espera. Entonces las 3 maneras que Dios contesta: sí, no o espera en su tiempo. Y Dios hará. Amén. Las acusaciones de maldad que lanzaba el apóstol Juan lo hacía con persistencia. Lo estaba haciendo con persistencia. Le gustaba hacer daño al cuerpo de Dios. Hay gente que se goza, hermano, con hacerle daño a los demás. Se goza con eso. Gócese con cuando un hermano de usted echa para adelante en el Señor, o tiene una profesión, o se hace abogado. Mire, hermano, un empresario, como dice el pastor, o buenos maestros en la vida secular. Alégrese, hermano. No le dé ese espíritu de envidia. Eso está afuera en el nombre de Jesús, eso no está aquí. Ese espíritu de orgullo, de prepotencia, eso no debe estar en la casa del Señor. Eso no es de Dios. Tenemos que alegrarnos con lo que Dios eche para adelante aquí, porque aquí van a ser muchos que Dios eche para adelante. Y así yo lo digo, lo declaramos así en el nombre de Jesús, que van a haber mucha gente que van a ser de bendición para esta casa. Y así yo lo creo. Amén. Amén. Vámonos para el 10. Por eso, cuando yo vaya, le llamaré la que. O sea que el apóstol Juan le iba a dar en el buen puertorriqueño un regaño. Le llamaré la atención por todo lo que hace él. Todo el mal que hace, disculpe, tiene razón, pastor. Tiene toda la razón. Todo el mal que hace, aleluya. Todo el mal que hace, él dice que
mentiras contra mí. Está hablando el apóstol Juan. Contra mí, y no recibe a nuestros hermanos. No, ese hombre tiene una legión, hermano. No recibe de a los hermanos. Y habla contra el apóstol Juan. Tampoco deja que otros lo ayuden, sino que los expulsa de la iglesia a los que no quieren ayudarlo. O sea, lo saca. Lo está expulsando. Lo está sacando. Y ahí, digo usted, hermano Chijo, no los acepta. Usted mira bien, los expulsa. Hay veces que no tiene que decírselo. Hay gente que con una mirada la gente dice, yo pensé que ese no entro, hermano. Por lo menos yo soy bien visual, hermano. Yo soy bien visual y auditivo. Visual y auditivo. Y yo noto cuando una persona no quiere hablar conmigo. Lo busco con la mirada y si no me quiere hablar, pues yo sigo, pues está bien. No puedo hacer más nada. No puedo buscarlo ni no, uno no puede estar detrás de la gente. Y ya está. Hay personas que son así. Y eso pasa en la iglesia. En cualquier iglesia puede pasar eso. Pero en esta iglesia no va a pasar. Porque están siendo enseñados. Hemos sido enseñados en la noche de hoy por el Señor y por el Espíritu Santo, que nos está enseñando, diciendo cómo tenemos que actuar. Abandonando el pecado, abandonando las malas actitudes. Y eso nos ayuda a crecer. Crecer. Y le damos menos dolor de cabeza a nuestro pastor. Eso lo ayuda a él, hermano, porque ahora que él está enseñando, pero hermano, déjese enseñar. Déjenos enseñar. Está haciendo el trabajo. ¿Cómo las personas pueden destruir la reputación de un líder? Se supone que nosotros le guardemos las espaldas, en este caso, a la gente de la iglesia. Ese se supone que pase. Yo fui enseñado así. No permita que te hablen. Si te hablan mal, yo por lo menos trato de cambiar la conversación. O trato en mi elegancia, porque hasta en eso hasta el que habla mal le hablo con mucha elegancia, hermano, mire, vamos a dejarlo ahí. O trato de desviar un poco el tema para que no darle pie a esa persona. Porque hay gente que no se dejan enseñar, hay gente que no se dejan, ¿cómo le explico? Decir lo que está haciendo mal. No se dejan hacerlo, hermano. Por más que tú se lo digas, no se dejan hacerlo. Ellos van a buscar la excusa. Yo tengo hay compañeros de trabajo que yo le he hablado y siguen con lo mismo, y pues lo dejo ahí, porque no quieren. No lo puedo obligar. Hay gente que son así, pero no defienden al líder y a la iglesia a nivel general y el evangelio. Porque hay cosas que han pasado en la iglesia, claro. Cuando yo era niño vivimos muchas cosas, por eso mi mamá tuvo 19 años sin llegar al Señor. Muchas cosas, hermano, bien difíciles que pasó mi mamá en aquel momento. Y cuando mi hermano muere, ella llega al Señor. Mi hermano murió de un cáncer, mi hermano mayor muere de un cáncer terminal con 10 nódulos tipo 3, tipo 4. Murió salvo y mi mamá está salva. Qué bien. Por muchas cosas que pasaron en la iglesia. Yo iba a la iglesia pentecostal en Bayamón. Y eso fue muchas cosas que pasaron que mi mamá se la puede contar mejor que yo. Yo era un niño para aquel momento. Yo llegué al Señor por una situación personal. Mi hermano muere. Y después que lo entejamos a mi hermano, a las 3 o 4 semanas, mi mamá llega a la iglesia. Hoy en día, la veo los domingos aquí. Situaciones diferentes, pero Dios cuando te quiere salvar, como dice la película de Héctor Delgado, hay una parte que el Daddy Yankee le dice a él claramente, cuando Dios te eche el ojo, te lo echó. ¿Ves que soy visual? Soy bien audible. Amén. Diótrefes deseaba destruir la reputación del apóstol Juan para que la iglesia dejara de confiar en sus instrucciones. Número 2, Diótrefes quería desacreditar a las personas de autoridad, que era un método comúnmente por ellos
por aquellos que deseaban tomar para su posición y de autoridad. Él lo que estaba buscando es, en un momento dado, si usted lee bien ahí, usted está dando cuenta que lo que está buscando es resaltar y mantenerse en una posición de autoridad que no le pertenece, que no fue ni llamado para eso, porque la vida no lo dice. Él se metía ahí porque los expulsaba. Le gustaba su ambición personal, le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Deseaba que los demás se sujeten a su mando. Tú vas a hacer lo que yo digo aquí. No el apóstol Juan no manda nada. Él dice que él es el que manda. Eso lo dice la Biblia. Desea ser honrado por los demás. Tiene un espíritu de superioridad, hermano. Sé que es superior a los demás. Amor, ¿quién sabe si puede saber? Biblia, no, eso no hay quien se lo diga, no se lo discuta. Pero eso no es de Dios. Espíritu de preeminencia. Personificado en Diótrefes. Es un espíritu ostentoso, arrogante y egoísta. Rechaza darle hospedaje a las personas. Rehúsa darle apoyo moral, espiritual y económico a la misión espiritual. Rechaza todo. Es un anticristo, punto. Está definido como un anticristo. Amén. Prohíbe a otros hermanos que lo reciban. Además, sus acciones personales asume que si la autoridad es decidir las acciones de los hermanos, él no le importa las acciones de los hermanos, no le interesa. Él lo que le interesa es, yo soy el que mando y yo voy a estar aquí. No le interesa nada de eso. Se impone a la voluntad de los demás. Viendo las características de él. ¿Habrá algo? ¿Usted ha escuchado algo así alguna vez en la iglesia? ¿Ah? Aquí no pasa. Como decía un jefe que yo tenía, ¿te acuerdas, Caraballo? Eso no pasa aquí, eso pasa en La Mona. Caraballo trabajaba conmigo y tenía un jefe que decía, no, fue una conferencia que eso no pasa aquí, eso pasa en La Mona. Amén. Versículo de 11 al 12. Ya estamos casi con 11 al 12. Dice aquí, estimado hermano, no siga los malos ejemplos, sino los buenos. Y el que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo nunca ha conocido a Dios. Mira qué importante es esto, hermano. Estimado hermano, no sigas los malos ejemplos, sino los buenos. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo nunca lo ha conocido. Todos dan que el 12. Todos dan que buen testimonio. ¿De quién? Había uno que sí. Había uno que sí daba buen testimonio. Demetrio, incluso a la verdad misma. Nosotros también hablamos bien de él y tú sabes lo que decimos es verdad. Todos, no algunos, todos dan buen testimonio de Demetrio, incluso la verdad misma. Nosotros también hablamos bien de él y tú sabes que lo que decimos es verdad. Volvemos a hablar de que de un mal testimonio y un buen testimonio. Aquí estamos hablando de lo contrario. Jehová exhorta a gallos, no es gallo, perdón, no gallos. A gallo, no imiten lo malo mediante el ejemplo de Diótrefes. Juan sabía que Gallo iba a sufrir consecuencias por rechazar a Diótrefes. No obstante, le anima a hacerlo. Cuando usted llega a un lugar de trabajo o un lugar que usted no participa, o si te invitan a un sitio donde hay licor, o no participa de las palabras que están hablando, casi siempre usted se queda solo. Y mucho más cuando lo confrontas. ¿Por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no abres palabras malas? Te preguntan eso. Dices, eso no es malo. No.
La Biblia te habla de las palabras corrompidas. ¿Qué es algo corrompido? Defíname qué es corrompido. Pastor. Facto. Cuando usted no habla diferente, te animan y buscan la manera de que tú te unas a esas palabras o te unas a la conducta de esa persona. Y ya tú estás fuera de grupo. Pero a mí he perdido muchas amistades y mucha gente que me querían por no participar de sus prácticas que hablan. Hay hombres, para hacer un paréntesis, hay hombres que se saltan de cuántas mujeres tuvieron. Lo hablan y lo dicen porque se creen más hombres que los demás porque tuvieron 10 o 20 mujeres. Yo tengo la mía y le doy gracias a Dios por la que tengo. Yo tengo la mía y yo creo que tú te haces eco, ¿verdad, Julián? Ella se ríe. Dile lo contrario porque los tacos no te los comes. Qué difícil será hacer al hombre decir que tiene su esposa, que ama a su esposa. Qué difícil se le hace a muchos hombres. O esconden el anillo de matrimonio para que no sepa que está casado para ver conquistar las mujeres. Yo no me avergüenzo de estar casado, ¿sabes? Es un pacto que yo hice con mi esposa. Aunque Cristo venga, o nos manda a buscar. Ese fue el pacto. Yo lo hice delante de la presencia del Señor. Me casé por la iglesia pentecostal. El pastor que me casó me decía, cuando me desfila, Leví, no mires la vieja hasta que la otra se te muera. Me hablaba así. Él me habló así. Sabe que hiciste un pacto, no conmigo. Yo soy pastor y yo estoy, mañana me muero. Es delante de Dios. Y ya no predican del matrimonio, ya no predican de la familia, ya no predican del pecado, ya no predican del infierno, ya no hablan del infierno. Tratamos de trabajar el evangelio, como dice, light. Y a eso no lo podemos tocar porque la gente se me va y los diezmos se me caen. ¿No? Esto no es un negocio. Negocio secular me refiero. Esto no es un negocio. Esto es la casa del Señor, donde predicamos la palabra de Dios, donde llevamos la buena nueva de salvación. Y se enseñaba que la familia es primero. Se enseñaba que el hombre es sacerdote de la casa. El evangelio es serio, hermano. Y el evangelio es una decisión. Yo decidí, porque cuando el pastor en aquel momento llamó para ser salvo, él no me tocó. Yo llegué solo. Él hizo el llamado. Pero yo llegué solo. El Espíritu Santo me tocó, claro, de una necesidad. Pero yo fui. Él no me obligó. El Espíritu Santo tocó mi corazón y yo llegué hasta allí y me convertí al Señor. Desde el 2001 yo estoy sirviendo al Señor. Mi esposa lleva de los 14 años. Usted no sabe la maestra que yo tenía ahí. Ok. Sí, hay que respetar el tiempo. Características de Demetrio. Ejemplo. Así se me fue. Ejemplo. Demetrio era ejemplo de lo bueno. Demetrio representa el hermano fiel. Demetrio representa un portador de la epístola. Y uno de los hermanos viajeros de Gallo debería servir y ser respetado. Testimonio de Demetrio es su fidelidad y su testimonio es la verdad. Ya voy a concluir. Tengo mucho que decirte, pero no quiero decirte, no te lo quiero decir por carta. Vamos al 13 y al 14 y 15 y ahí concluimos. Espero mejor verte pronto y hablar contigo personalmente. O sea que ya él quería ya hablar con él personalmente. Que Dios te dé paz
todos tus amigos aquí te mandan saludos y saluda a cada uno de ellos por allá. Esa es la despedida de la carta. En conclusión, ya acabé. Esto le pasa mucho al pastor, ¿verdad? Él dice siempre eso en los domingos. Y ya acabé. Y tenía más, pero no, hasta allí. En conclusión, ¿cuál es la importancia de la tercera carta de Juan? La tercera carta de Juan es un texto breve escrito por el apóstol Juan, y esta carta se enfoca en la importancia de la hospitalidad, el apoyo mutuo y en la comunidad cristiana. Fidelidad al líder, honra a los que llevan la palabra y no se alejan de Dios. Hasta que mi parte, y Dios los bendiga, como me dio el pastor.